se trata del texto titulado Éticas aplicadas y educación para un presente y futuro mejor, que recopila trabajos de expertos en ética y en otras disciplinas de diferentes universidades de América Latina. Tenemos contribuciones de Uruguay, de Colombia, de Chile, por supuesto de México. Bueno, no quiero dar más detalles porque no es mi labor, sino la de mis compañeros presentadores. Quiero brevemente decir quiénes están en esta mesa. Tenemos, en primer lugar, a la doctora Viridiana Platas Benítez. Ella es licenciada, maestra en filosofía por la Universidad Veracruzana y doctora en filosofía por la UNAM. Tiene una larga trayectoria docente y como investigadora, tanto en México como en Colombia. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se encuentra haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana, a quien pido un aplauso. Gracias, Viridiana. Gracias. El doctor Ignacio Quepons actualmente es director del Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana, recién nombrado esta semana por segunda ocasión. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Veracruzana, maestro en Filosofía por la Universidad Michoacana y doctor en Filosofía por la UNAM, con trabajos de estancias en algunas universidades alemanas y con experiencia docente en varias universidades en México y en Estados Unidos. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, ambos personajes importantes para la filosofía en nuestra ciudad. Bienvenido, doctor Ignacio. Bueno, sin mayor preámbulo, cedo la palabra a la doctora Viridiana Platas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este texto. Bueno, les platico un poco. El libro, como ya lo dijo el mismísimo coordinador del volumen, se llama Éticas aplicadas y educación para un presente y futuro mejor. Los sellos editoriales con los cuales ve la luz este texto son, por supuesto, la Universidad Veracruzana, el Tecnológico de Monterrey, la editorial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la editorial de la Universidad de los Andes en Colombia. Entonces, ¿por qué es importante decir esto? Bueno, por lo que justamente preparé para darle la bienvenida a este volumen. El arduo trabajo y el compromiso que implica para un autor concretar sus esfuerzos en la publicación de un libro es loable, pero cuando se trata de un trabajo en conjunto, el mérito es todavía mayor. La razón es simple, pues son rasgos que caracterizan las bambalinas de las obras colectivas, la suma de las voluntades, la escucha constante y la apertura, no solo a atestiguar las intervenciones de los colegas, sino la disposición a considerarlas tan valiosas como para aprender de estas. Y en especial se debe mencionar el compromiso, tanto con el producto individual como con el trabajo académico, así como los aspectos no académicos, tales como los desvelos, apuros y angustias de todos los participantes desde sus distintas regiones del mundo. Y si se ha dicho de paso, los propios desvelos, angustias y apuros del mismísimo coordinador del texto aquí presente, el doctor Romero. Es por ello que una de las palabras clave del libro, si bien no es explícita, uno la puede encontrar y atestiguar a lo largo de la lectura de los capítulos, es relación. La palabra, tanto en el sentido conceptual que se requiere para desarrollar los tópicos de éticas aplicadas presentados, como para representar el vínculo que hizo posible este libro. En octubre de 2023 se celebró el 5º Congreso Latinoamericano de Éticas Aplicadas y el 10º Congreso de Enseñanza de la Ética, cuya sede fue la Universidad Veracruzana y que tuvo una semana de arduo trabajo de exposición de distintas perspectivas dadas desde las distintas regiones de América Latina.
en torno a problemas sociales, jurídicos y educativos, y por supuesto ambientales, que más allá de particularizarse regionalmente, se unieron desde la perspectiva universal por excelencia, la filosofía. Así, pese a tener una convocatoria interdisciplinaria, fue central el aspecto filosófico, el cual fungió como espacio necesario, y aquí pienso en el espacio en un término muy metafísico que es el leibniziano, o sea, el espacio es la relación entre los cuerpos, ¿no? Y en este caso, la filosofía fue la relación que o fue el espacio necesario o la relación que posibilitó el trabajo entre los y las colegas. Las reflexiones seminales presentadas y discutidas en dicho evento germinaron en los capítulos que componen este volumen. Así, este libro es resultado de una perspectiva filosófica sobre el cambio climático y las éticas del medio ambiente, por ejemplo, o la relación entre la ética aplicada y el feminismo. Otro tópico es la pobreza y la desigualdad en Latinoamérica, la urbanización como derecho humano, la migración en el siglo XXI y la urgencia de analizar sus consecuencias éticas, la ética de la investigación e integridad académica y la dimensión ética del multiculturalismo, siendo el eje transversal la formación ética de todos los niveles educativos. Por ello, los autores convocan al lector a ser conscientes de las implicaciones de la expectativa del carácter práctico de la filosofía, es decir, siendo la ética la parte que orienta las decisiones y las acciones en el ámbito moral, se espera un impacto que transforme los entornos mediatos e inmediatos. ¿Cuál es entonces el medio para lograr este cometido? Bueno, pues la condición sine qua non para ello es la educación y la formación ciudadana orientado al cuidado de sí, al cuidado de otros, entendiendo estos otros a los seres humanos y a los seres no humanos, y cuya base es el ejercicio de las virtudes como la honestidad, la prudencia, el bien, la generosidad, la responsabilidad, que son, y eso es por nombrar algunas virtudes, que son los mínimos que no se pueden exceptuar jamás de la vida en relación. Por su parte, y ya hablando un poco del contenido del volumen, bueno, ya hablé del contenido del volumen, pero precisando los capítulos, no me voy a centrar en todos, pero si quiero mencionar algunos, el doctor Romero en la introducción que aclara que además de la tarea perenne de la ética en términos clásicos, las éticas aplicadas, si bien tienen un registro dirigido a temas concretos que retan a la filosofía a buscar soluciones en medio de una actualidad todavía más volátil económica, política y hasta sanitariamente hablando. Véase la todavía reciente pandemia del SARS-CoV-19. Las éticas aplicadas parten así de la preocupación común de la realidad vital humana. Cito al doctor Romero, el hecho de defender a la ética aplicada no significa uniformidad y acuerdo acrítico. Además de los ámbitos de aplicación, los textos difieren en su carácter y alcance. Así, podemos identificar nuevamente, o podríamos volver a agrupar los textos, por decirlo así, en tres grandes núcleos temáticos que caracterizan a los trabajos. Éticas del medio ambiente, ¿no? Ética, equidad y justicia, y el tercer bloque, formación ética, integridad académica y de la investigación. El mosaico de perspectivas comienza con los trabajos dedicados a las éticas del medio ambiente, con el trabajo Un bosquejo sobre las éticas del hábitat de Mauricio Correa, donde se advierte que las tres éticas del hábitat, la ética de la tierra, la ética de la agricultura y la ética de la arquitectura, destacan la radical interdependencia entre el ser humano y su entorno. Esta es una cita textual de Correa. En consecuencia, el reto contemporáneo radica en restablecer esa relación ética con el hábitat, reconociendo que nuestra intervención en el entorno debe ser guiada no solo por la utilidad y el beneficio económico, sino también por principios éticos que promuevan la sostenibilidad, la justicia y la preservación de la biodiversidad. Fin de cita. En esa continuidad teórica, pero con una metodología interesante basada en el modelo de sistemas complejos, encontramos el papel de la ética ante el cambio climático del profesor Romero,
quien afirma que, y lo cito, el fenómeno del cambio climático y los grandes problemas ecológicos en general son complejos. Y él en su texto precisamente va desplegando las variables y elementos con los cuales se puede dar, digamos, una especie de aproximación a este fenómeno. Es así que los factores y dimensiones que los constituyen son múltiples y la parte jurídica, que es donde se detiene, es solo una de sus caras, la cual resulta insuficiente sin la interiorización y apropiación racional de los valores, principios o criterios que incorporen a la naturaleza como sujeto de consideración ética. Una vez que logremos generar esto, podemos fomentar las pautas de conducta compatibles con el cuidado del medio ambiente. Y hasta ahí queda la cita. Por su parte, el último texto del volumen, yo me tomé el atrevimiento y un poco en rebeldía con el criterio establecido por el coordinador. El último texto creo que se puede agrupar en este bloque, es Los hilos del tiempo, ética, diversidad e interetnoculturalidad, de José Luis Pérez Chacón y Angélica Simbaqueda Triana, que desde una perspectiva interetnocultural también pues nos dan indicios cómo es que se puede incidir de manera interesante en la reflexión sobre el medio ambiente y especialmente desde esta idea de darle personalidad a, digamos, a la naturaleza y a los elementos de la naturaleza desde el diálogo de saberes. Después, digamos, de estas discusiones sobre ética y medio ambiente, bueno, podemos pasar al eje o al bloque temático sobre ética, equidad y justicia. Anna Fascioli presenta igualdad de género y éticas aplicadas, donde expone de manera muy interesante las rutas paralelas del desarrollo de las éticas aplicadas en la segunda mitad del siglo XX con el feminismo o esta tercera ola del feminismo de ese mismo coto histórico. Con la finalidad, y nos dice Fascioli, que es casi como una provocación para todos los lectores, es proponer que uno de nuestros principios comunes o la melodía común sea la igualdad de género. Es tarea de cada uno de nosotros explorar la peculiar versión de la melodía que se está dando en su terreno. La educación, la salud, la investigación, la economía, la ciudad, la empresa, el medio ambiente, los medios de comunicación, las organizaciones, las actividades profesionales específicas. ¿Cómo estamos abordando o atendiendo a las iguales oportunidades y resultados de hombres y mujeres en nuestro ámbito? Y les digo que es un texto provocador porque uno da por sentado que existe la igualdad de género y Fascioli va argumentando como todavía no es una tarea resuelta y que incluso en el ámbito de discusión de las éticas aplicadas, sigue habiendo una desvinculación, bueno, no hay un vínculo para establecer esta discusión desde ahí. Por eso es muy interesante el texto. También dentro de este ámbito de ética, equidad y justicia nos encontramos los trabajos, el fenómeno de las caravanas migrantes en México a la luz de la idea de performatividad y marco de Judith Butler, de Pablo Ayala Enríquez, y Ética del combate a la pobreza, fundamentos de Fernando Arancibia Collao. Por supuesto, Urbanización y Derechos Humanos de Daniel Rolando Martí Campitanaki. Todos ellos, y estos 3 trabajos exponen las consecuencias, no me voy a detener en cada uno de ellos, pero sí invitarlos, digamos, a que los revisen con calma, porque cada uno desde el fenómeno de la migración de Sudamérica y digamos toda esta nueva manera de organizarse a través de las caravanas, la cuestión de el análisis de la pobreza y obviamente la cuestión del derecho a la urbanización, todos estos exponen las consecuencias, las consecuencias que tiene en los comportamientos sociales la profunda desigualdad social y económica de América Latina. Y justamente cómo es que las vías para amortiguar estos efectos no solo están, digamos, proyectadas desde las políticas educativas, sociales y económicas, sino también es menester que todo esto se amortigue desde la empatía con el otro, desde un profundo sentimiento de empatía, de un profundo reconocimiento de la vulnerabilidad del otro,
que solamente puede hacerse a través de la reflexión ética. Bueno, pasando al bloque de formación de integridad académica, Formación para la Integridad Científica en la Educación Superior, de Jacqueline Jongitud Zamora, plantea la importancia radical de la integridad en los procesos de investigación en las instituciones de educación superior y los retos normativos y de gestión que deben atenderse para zanjar los vicios de las prácticas universitarias en esta área. Sostiene Jongitud que también se requiere que las instituciones asuman con seriedad su deber de generar las condiciones propicias para que esta virtud pueda florecer. En especial, las instituciones de educación superior, como formadoras de nuevas generaciones académicas, y ahí está la cuestión del futuro, ¿no? Porque queremos un futuro mejor. Bueno, pues aquí está, ¿no? En la cuestión de la formación de las generaciones académicas. ¿Cómo es que todo esto, las instituciones somos responsables de la investigación que se genera en su interior? Ello requiere de una formación normativa y políticas que sean comunicadas adecuadamente, de manera que genere la adhesión interna de las personas a los valores y principios que se encaminan a garantizar el bien interno de la práctica investigativa, la búsqueda y transmisión honesta de la verdad. Fin de cita. Con este mismo tenor problemático, Freddy Patiño Montero expone las complejidades al respecto, estas mismas complejidades, pero y de las instituciones de educación superior en Colombia y los retos tremendos que tiene este país con el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, mejor conocido como MinCiencias en Colombia. Todo esto lo expone en desarrollo de una cultura de ética de la investigación, bioética e integridad científica en Colombia. Asimismo, y también en esta región andina, y desde esta misma región andina, sentimientos morales y ciudadanía responsable, estrategias para una formación ética en la universidad, de Yuni Montoya Vargas y su equipo de UniAndes exponen los resultados de la aplicación de los talleres de ciudadanías responsables que desde el Centro de Éticas Aplicadas han implementado y exponen la metodología, que no les voy a decir de qué se trata para que lean el capítulo y en algún punto, bueno, pues establecer contacto con el equipo de UniAndes o, ¿por qué no?, emular la metodología. Pero que además les cuento que esos talleres los implementaron y los replicaron más bien en el encuentro de 2013 aquí en la Universidad Veracruzana. Como puede apreciar el amable público aquí reunido, esta presentación pretende mostrar la variedad de enfoques que pueden ser muy útiles en varios aspectos. Desde pensar el texto como una introducción a la disciplina es formidable. Como ejemplo de análisis de caso también es muy, muy útil. Como modelo de problematización también, o sea, ver qué metodologías utilizan para problematizar tal o cual eventualidad de todas estas distintas, desde estas eventualidad de estas ramas, desde las éticas aplicadas. También como un modelo de aplicación normativa y de gestión, que es lo que hace la doctora Jongitud en su texto, pero especialmente la utilidad o la mayor utilidad que tiene este texto es, o más que utilidad, la mayor virtud del texto es que nos invita a apropiarnos de estas reflexiones o de las reflexiones que están suscritas en sus páginas. Porque finalmente la tarea de la ética clásica y de las éticas aplicadas, y es más, de la filosofía misma, es la de la transformación interior, mediante la exhortación a las vocaciones de las distintas áreas, a ejercitarse desde las virtudes libres y responsables. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Platas. Cedemos el uso de la voz al doctor Quepons. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada quiero agradecer esta oportunidad de presentar pues un libro que, bueno, quisiera empezar mi comentario felicitando a los editores. La factura de este trabajo es extraordinaria y es un orgullo para la Universidad Veracruzana tener
pues una editorial con la enorme trayectoria que tiene y que además la honra en cada página. He confirmado una vez más en la extraordinaria factura de tipografía, maquetación, diseño. Es fabuloso el texto desde ese punto de vista y me hace muy feliz presentar un texto de la colección Biblioteca, que además, y esto me hace todavía más feliz, es un libro de ética. Es un libro de éticas aplicadas, que la doctora Platas amablemente nos ha hablado con mucho detalle del contenido de los libros. Yo quisiera, de la mano de cierto comentario a algunos respectos del contenido, quisiera también invitar al público a situar esta obra. No es un libro de filosofía, no es un libro de filosofía, es un libro de éticas aplicadas. Las éticas aplicadas es un espacio interdisciplinario donde la filosofía tiene un lugar, pero su lugar más bien es como de coordinación. De hecho, la mayor parte, tal vez la mitad de los autores son personas que vienen del área de filosofía, pero como he dicho, no se trata de una obra de filosofía, no es ética teórica, ni siquiera podríamos hablar de que se trata de una aproximación de filosofía práctica, es éticas aplicadas. Las éticas aplicadas es un espacio interdisciplinario. Es un espacio interdisciplinario y no exclusivo de las humanidades, que esto es todavía lo que es más interesante. La universalidad de las éticas aplicadas es que abarcan prácticamente todas las áreas, no solo del conocimiento, este es, digamos, otro énfasis adicional, sino de una variedad de prácticas humanas en distintos sectores de intersección de la vida social. En este caso, está más o menos acotado el texto hacia las éticas aplicadas en el contexto de la educación. Sin embargo, un rasgo bastante interesante, a mi juicio, de la articulación del volumen es que, bueno, digamos que las éticas aplicadas es un espacio interdisciplinario que tiene una tradición más o menos reciente, pero no tan reciente. O sea, en realidad es un espacio de desarrollo que tiene por lo menos 50 años a nivel del tipo de discusiones que se han ido presentando en el orden de, naturalmente, afrontar problemas de carácter normativo, de carácter moral, de evaluación racional, qué principios, qué perspectivas se van a utilizar en relación con problemas concretos de cada ámbito. Cuando quiero, digamos, enfatizar la actualidad de esta obra es que los vectores de problematización hacia donde están dirigidas las intervenciones del texto destacan en relación, o sea, se destacan en relación con ciertos nichos que son muy contemporáneos. Es decir, hay temas, digamos, de hace 20 años de éticas aplicadas, algunas que tienen que ver, por ejemplo, con, pues incluso dentro del tema de la educación, que no están en la obra, no es que no sean importantes, es que la obra está tratando temas que no habían sido tratados hasta ahora sí, muy recientemente. O sea, estamos hablando de debates prácticamente de la última década. Por ejemplo, la tópica acerca del espacio, digamos, una dimensión muy particular de los debates de ciencias sociales. También la filosofía tiene su lugar ahí, pero justo esta emergencia del paradigma de pensar o poner en el centro nuestra relación con el espacio en distintas direcciones que han permitido aproximar estudios de carácter humanístico a disciplinas como el urbanismo, como el caso de la arquitectura o incluso dimensiones que tienen que ver incluso con la, como he dicho, con la ¿cómo se llama? Agricultura, es decir, distintos ámbitos que no son del área de las humanidades, pero que refieren a distintas actividades humanas que históricamente no habían sido consideradas como motivo de una reflexión ética y de éticas aplicadas. En ese mismo respecto, igual, éticas aplicadas a la educación, hablar de educación es hablar de ética. En realidad, desafortunadamente, a veces se han escindido estos terrenos, pero bueno, vamos, el concepto mismo, el sentido de la educación supone, por lo menos en su acepción más clásica, la idea de una paideia, de una educación. Es una educación conducente al desarrollo de un ethos, de donde viene la palabra ética, y el ethos es aquello a lo que estamos llamados como seres humanos en nuestra orientación práctica, lo que le da sentido a nuestra vida concreta en distintos espacios, incluso de la cotidianidad. Entonces, quiero decir esto muy claro, especialmente tomando en cuenta la naturaleza del foro. La ética no se trata acerca de decirle a la gente lo que está bien y lo que está mal. Eso sería muy fácil. Y es lo que mucha gente está esperando. Ya, dame la respuesta, dime qué está bien, qué está mal, cómo tengo que comportarme. No. La ética tiene que ver más bien con lo contrario.
precisamente con preguntarse cuáles son las pautas que permiten la justificación de los enunciados normativos, y en el caso de las éticas aplicadas tiene que ver con problemas que provienen de saberes disciplinares y espacios de desarrollo social donde, vamos, los filósofos normalmente no, digamos, no tendrían mucho que ver ahí, y que reclaman para la filosofía o para quien quiera entrarle una perspectiva conceptual en la cual podamos, desde las disciplinas, desde el derecho, desde el urbanismo, desde la arquitectura, desde la formación educativa, desde los espacios que tienen que ver con temáticas relativas, por ejemplo, a la administración educativa, están surgiendo problemas de carácter ético, es decir, problemas que no pueden ser resueltos, por lo menos no de forma exclusiva, de acuerdo con normas positivas. No son problemas exclusivamente jurídicos, no son problemas exclusivamente normativos en ese registro de alguna, hablemos muy directo, de prescribir cierta forma de comportamiento o de acciones en un contexto determinado. No. Aquí justamente el terreno está del lado de la pregunta, está del lado de la interrogación de los agentes que tienen que intervenir en estos contextos sociales específicos y que son los testigos de la emergencia de problemáticas que no podían haber sido anticipadas a priori. Es decir, no podían haber sido anticipadas de forma teórica, sino que precisamente solo en relación con determinadas prácticas del orden educativo, médico, jurídico, agrícola, urbanístico, arquitectónico, surgen. En ese respecto es que tenemos que entender la interdisciplinariedad de las éticas aplicadas. Es muy interesante porque no es solamente que colaboren las disciplinas, sino que más bien se trata es de que los problemas de carácter ético emergen desde las disciplinas, y la filosofía eventualmente tiene que colaborar con alguna perspectiva de orientación conceptual, pero ni tiene la rectoría de las respuestas, no solo en eso, sino en prácticamente nada tiene la rectoría de respuestas la filosofía, sino que no puede intervenir si no es en diálogo y respondiendo a inquietudes que, insisto, no vienen de la teoría, de la perspectiva de la ética clásica, sino que precisamente emergen dentro de las disciplinas y en ese contexto se abren a otros contextos disciplinares, incluyendo la filosofía, y después se devuelven al espacio de intervención, porque en última instancia el énfasis de las éticas aplicadas, de aquí su apellido específico, es que en esto, vemos, el resultado final tiene que incluir algún tipo de intervención. Yo prefiero la palabra intervención que aplicación, por una cuestión, digamos, meramente conceptual. El concepto de éticas aplicadas podría dar lugar a un equívoco, que es muy importante tenerlo en cuenta. No se trata de desarrollar primero un modelo y después aplicarlo. Eso es un error. No, de lo que se trata es justamente de pensar esta especie de dialéctica entre los problemas en el contexto en el que surgen, las inquietudes que responden a los contextos sociales específicos, cómo se devuelven a los distintos saberes disciplinares que intervienen o que pueden tener alguna colaboración con respecto a ese problema, y cómo al final esta reflexión resulta en una perspectiva de intervención, pero que no se hace desde arriba, sino que precisamente de lo que se trata es de promover entre los agentes que tienen que ver de forma horizontal con esa problemática social o disciplinar, de acuerdo con su ámbito específico, cómo lo van a resolver ellos. En todo caso, las éticas aplicadas proveen herramientas reflexivas, conceptuales, de perspectiva, de estudios de caso, pero no dice qué hacer. Sí, no, más bien abre más preguntas para que los agentes en última instancia desarrollen alguna posibilidad de intervención en sus respectivos ámbitos. Como han comentado, es muy importante, quiero terminar mi comentario con esto, que exista este libro en la Universidad Veracruzana. Tal vez les parezca exagerado, pero de verdad me parece importante por 3 razones. La primera, fundamentalmente, es porque yo estoy convencido de que las universidades públicas tienen, y especialmente, bueno, sí, o sea, pertenecemos a una universidad pública, la formación de nuestra identidad como universitarios, si no va de la mano de una perspectiva ética, estamos perdidos. Lo que nos caracteriza como universidades públicas frente a otros proyectos educativos, algunos se llaman universidades y lo merecen, otros no lo merecen, no merecen ni llamarse universidades. Nosotros somos universitarios de una universidad pública. En el centro está una vocación
¿sí?, de servicio social, una vocación de intervención, de desarrollo, de responsabilidad con nuestro país, con nuestro Estado, y en consecuencia la ética tiene que estar en el centro. La ética tiene que estar en el centro y en el corazón de todos los universitarios. Entonces me parece decisivo que exista este libro con respecto al refuerzo de la ética en la formación de nuestra comunidad. En segundo lugar, por un sentido muy práctico, me parece excelente que exista este libro, porque precisamente en la necesidad que tenemos de desarrollar, y no solamente, insisto, en la filosofía, sino sobre todo en el resto de las entidades académicas, alguna perspectiva de aproximación que permita modelar o plantear experiencias educativas en dirección con cómo incorporo la ética en los programas educativos de manera transversal. Muchas veces estamos en necesidad de documentos de trabajo, de textos de trabajo, con estudios de caso que tengan precisamente la orientación específica y además apropiada para discutir esto. Digamos, son tópicos muy próximos, éticas aplicadas en la educación. Aquí lo que hacemos es precisamente educación en distintos contextos. Necesitamos justo un documento de trabajo. Este texto puede servir de manera excelente para ese respecto, como textos que se pueden discutir en actividades educativas, en seminarios de posgrado, e incluso incorporarse, como he dicho, en experiencias educativas de manera transversal en las distintas entidades académicas. Y en tercer lugar, y último lugar, me parece extraordinario que exista este libro en la Universidad Veracruzana porque está escrito con un lenguaje muy abierto. Todos los colaboradores, los autores de este libro son expertos en las éticas aplicadas. El lenguaje que escogieron para comunicar sus ideas me parece un ejercicio extraordinario porque sin dejar de ser un texto científico, no es un texto de divulgación, es un texto científico. Las contribuciones están orientadas a abrir debates, a abrir problemas, y su público es un público universitario, pero está escrito en un lenguaje muy claro, muy directo, ¿sí?, que precisamente permite poder ser aprovechado por personas que no necesariamente, digamos, tienen formación previa en contextos de ética, pero que al mismo tiempo también para las personas que, por ejemplo, a mí me interesa muchísimo de manera profesional la ética, bastantes de las contribuciones, vamos, me dejan, por así decir, picado. Claro que naturalmente no es este el espacio para empezar la discusión, pero yo venía leyendo algunas de las contribuciones de Correa, del doctor José Luis que está aquí. Yo decía, no, a ver, esto vamos a discutir, ¿no? Pero eso va a tener que esperar a la reseña. Este es el lugar de la presentación y de la celebración. Quiero felicitar a las personas que estuvieron involucradas en esta obra y particularmente al doctor, mi colega y amigo, el doctor Luis Antonio Romero García, que fue el coordinador armónicamente, de forma armónicamente leibniziana, coordinó estas distintas perspectivas para conjuntarse en esta obra Éticas Aplicadas y Educación para un presente y un futuro mejor. Enhorabuena, felicidades, y espero que haya más interés en la ética en la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge Pons. Bueno, yo sabía que esto iba a ser así, desde que pensamos en las personas que iban a hacer la presentación, sabía el excelente trabajo que iban a realizar. Bueno, captaron la esencia del libro en minutos. Sí, en efecto, creo que en todas las disciplinas hay problemas o implicaciones éticas, en medicina, en ecología, en economía, en cuestiones políticas, en todo hay ética. Sin embargo, hay un problema de comunicación. Tenemos por un lado a las personas que hacen medicina, a las personas que hacen ecología. Sí, y bueno, si nos preguntamos por el objeto de estudio de la medicina, no son los valores, no son los principios, ¿no? Tiene un objeto de estudio muy concreto. La ecología tiene un objeto de estudio muy concreto. La economía tiene un objeto de estudio muy concreto. Tenemos por otro lado personas que trabajan ética, pero que no saben de medicina, no saben de ecología y no interesa esa comunicación o no había interesado esa comunicación. Como mencionaba la doctora Viridiana, la gran mayoría de los problemas de los que habla el libro son problemas muy complejos, problemas que requieren la intervención de diversas disciplinas. Y por lo que apuesta la ética aplicada justamente es por esta relación
entre quienes hacen ética y quienes hacen ciencias, quienes trabajan en otras disciplinas. Y no es una relación artificial, ¿no? Al contrario, quien hace ética y se junta con el derecho, con la arquitectura, con la ecología, con la medicina, tiene el compromiso de aprender ese lenguaje, y quienes desde la medicina y otras disciplinas van hacia la ética tienen el compromiso de aprender ese lenguaje. Es un problema interesante, pero considero que necesario. Justo comentaba con el doctor Quepons antes de entrar acá sobre los textos. Tenemos la mitad de ellos hechos por personas que hacen ética, que se han dado a la tarea de aprender otras disciplinas para poder hablar de ellas. Pero también tenemos, por ejemplo, aquí al doctor Pérez Chacón, que es antropólogo y se acercó a la ética, a la doctora Conquitud, que lleva años en el derecho, que se ha acercado a la ética, a gente como arquitectos, por ejemplo, el doctor Capitanacci, que hace arquitectura y se acerca a la ética. Es justamente eso lo que se requiere en estos tiempos para poder enfrentar problemas que no son unidimensionales. Bueno, es una invitación a checar el texto, y no quiero que esto termine sin agradecer a los implicados en el libro. Bueno, tenemos dos autores aquí, el doctor Chacón, la doctora Conquitud por ahí atrás, quien también se involucró enormemente en esta producción. César, quien nos ayudó con la edición y con el estilo, y que hizo mucho más de lo que haría una persona que solamente edita y corrige estilo. Muchas gracias, César. Y por supuesto el doctor Guerrero, al maestro del Moral, quienes nos ayudaron también con todas las gestiones, sobre todo legales, ¿no? No es menor llegar a acuerdos con editoriales de otros países, unificar criterios en diferentes sentidos. Bueno, la labor que ellos realizan ha sido titánica, pero bueno, al fin aquí está, ¿no? Detrás de esto hay mucho trabajo de muchas personas, y creo que puede ser una aportación importante, y bueno, esencialmente, no solo teórica, ¿no? El objetivo de la ética aplicada es incidir, generar cambios, atacar problemas reales y concretos, y aquí tenemos una propuesta. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos 5 minutitos. Si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario, perdón, alguna pregunta, digo, no es tan usual, pero adelante, estamos abiertos a escucharlos. Bueno, está por ahí. Muy bien. Bien, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Adelante. Como usted lo decía, que el ingeniero también se acerca a la filosofía, para que no nada más entendamos que pues, es nuestra área y pues ahí nos quedamos, sino también entender que la ética pues, ya es parte de nosotros. La verdad, qué emoción sería. Y bueno, y el filósofo a la ética, ¿no? Creo que aquí no, perdón, a la ingeniería, perdón, sí, no podemos hablar de una relación de jerarquías, ¿no? Creo que, y alguna vez lo comentaba por ahí con el doctor Orrantia en un evento, no podemos asumir que la ética o la filosofía van a llegar a resolver problemas, ¿no? En ese momento comentaba que si asumimos que la filosofía llega con este aire de superioridad al diálogo con disciplinas, empezamos con el pie izquierdo, ¿no? La filosofía y la ética son una disciplina más que trabaja con otras disciplinas para llegar a solucionar problemas comunes, ¿no? Bien, si no hay otro comentario, quiero entregar los reconocimientos a mis compañeros, a mi compañera. En primer lugar, bueno, a ver, leo brevemente. La Feria Internacional del Libro Universitario 2025, la Universidad Veracruzana, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Viridiana Platas Benítez por su participación como presentadora en este texto del que hemos hablado.
Y bueno, del mismo modo, al doctor Ignacio Quepón Ramírez. Muchas gracias. Bien, pues parece que el libro está por allá. Muchas gracias y vamos a estar por aquí unos minutos si hubiera alguna pregunta o comentario. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un pequeño aviso. El libro se encuentra en venta en la parte de atrás y me comentan que está al 50% de descuento. Entonces les recomiendo que lo adquieran de una vez. Y a continuación tenemos la presentación de otro libro que